La gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado esté con todos vosotros. Y nos disponemos a celebrar este domingo de Pascua, en el que Jesús ha resucitado, en el que Jesús nos muestra que Él ha vencido a la muerte, nos muestra que el dolor, el padecimiento no tiene la última palabra, y que así lo vivimos con esa alegría, con ese entusiasmo que el mismo Jesús nos transmite. Pues dispongámonos a participar de esta Eucaristía activamente, con esa alegría que Dios nos da. Y en este gesto, sobre todo ahora penitencial, y que lo hacemos pues en sentido pascual, como recordamos ese bautismo, ese día que fuimos incorporados en esta Iglesia de Dios, en esta gran familia de todos los cristianos. Y ahora entonemos ese cántico de gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este día vencida la muerte nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu unigénito, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por tu Espíritu resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura dura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos sin pecado que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor. Aleluya. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues celebramos la Pascua en el Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María, la Magdalena, fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta fiesta entrañable, una de las fiestas más importantes, o podríamos decir la más importante. Empezábamos ayer en la vigilia pascual, acabando esa misa tan larga, ¿no? Como un poco como le decía a los niños, ¿no? Que empezábamos el Jueves Santo y que acabamos ayer en la vigilia, donde el sagrario estaba vacío y ahora lo tenemos lleno, renovado. Y así ha de ser nuestra vida, ¿no? Como nos decía el apóstol San Pablo, ¿no? De que renovemos esa levadura, renovemos esa vida. Porque todo radica un poco en si creo o no creo en la resurrección. Porque creer en la resurrección no es fácil. No es cuestión de creer desde aquí. Porque si no nos puede pasar un poco como les pasaba a los apóstoles al principio. Miremos que a Pedro le costó entender y que cuando Pedro entra y no ve, se queda un poco como, ¿qué ha pasado aquí? En cambio nos dice el otro apóstol, vio y creyó. Es muy importante que nosotros como cristianos no seamos unos cristianos de conceptos, sino unos cristianos de vivencia, que vivamos esa resurrección, que vivamos la vida nueva en Jesús. Sí, es difícil, porque Jesús no se conforma con una simple, digamos, moral, con un simple, ser buenos. Jesús no quiere sí que quiere que seamos buenos, pero no quiere que seamos simplemente buenos, sino que vivamos esa vida en Dios. Podemos decir, ¿no? Muchas veces, sí, yo creo en la resurrección, sí, yo creo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no vives con ese Cristo resucitado? ¿Qué te pasa, no? Es uno de los grandes misterios de la vida. De que le decimos sí a Jesús, le decimos sí, quiero seguirte, pero a veces nos pasa como a Pedro, lo negamos. Pedro, un seguidor incondicional, como bien sabéis, era un poco cabezudo, un poco ignorante, le movía el corazón y por eso lo escogió Jesús, porque sabía que tenía un corazón puro, de que podía modelarlo, de que no era un corazón de piedra, como escuchábamos ayer con el profeta Ezequiel. Nos quiere un corazón de carne, un corazón entrañable, un corazón que Dios lo pueda modelar, un corazón, podríamos decir, de barro, para modelarlo, porque la piedra tiene que ir con el pincel y picar y picar y picar, y duele cuando pica. Por eso que hoy que escuchamos este evangelio, ¿no? Que nos dice que María Magdalena, a primera hora de la mañana, todavía no era el día, se va al sepulcro para embalsamarlo, como era costumbre en Israel, y que cuando llega ve el sepulcro abierto. Ni va a entrar. Ya es que María Magdalena no le hace falta entrar como a los dos apóstoles. Se va seguida corriendo a decirles, no está el Señor. Tampoco lo ha entendido del todo, pero sabe que algo ha pasado. Y va a Pedro
como cabeza de la Iglesia, a decirle, no está el Señor. Ayer era una cosa curiosa, ¿no? Cuando van las 3 mujeres, las 3 Marías, ¿no? Y cuando están de camino, ¿y quién nos va a mover la piedra, no? Es decir, el Evangelio es un poco, digamos, sarcástico en este aspecto, por lo menos yo lo veo así, ¿no? ¿Quién nos va a mover la piedra, no? El evangelista, San Marcos, cuando está escribiendo, ya sabe que la piedra está corrida, ¿no? Y por eso un poco, pues ya nos da la solución. Jesús hemos visto cómo ha hecho todo un recorrido de padecimiento, de dolor, de entrega. Y lo ha hecho justamente para mostrarnos esta vida nueva. Lo decíamos sobre todo también el Jueves Santo, ¿no? De que Jesús quiere ser nuestro servidor. Todo un Dios todopoderoso se nos pone a nuestro servicio. No hace falta que hagamos nada. Él nos está diciendo, ¿qué quieres de mí? Ven y sígueme. Ven y verás las maravillas de Dios. Se nos pone a lavar los pies con ese gesto entrañable de humildad. Todo un Dios se nos pone a nuestro servicio. ¿Qué quieres que haga por ti? Pidamos al Señor aquellas cosas que sabemos que nos convienen, aquellas cosas que nos van a llevar a la salvación, que nos van a llevar a la vida eterna. Y que diremos, Jesús nos ha escogido a cada uno de nosotros. ¿El por qué? Es una cosa que cada uno tenemos que preguntarle el por qué nos escoge. Porque miraros con María. Yo, la Madre de Dios, pero ¿yo qué voy a hacer? Bueno, hágase según tu palabra. Mira, yo no sé lo... José, pero ¿cómo yo voy a aceptar a María así? Bueno, vale, pues lo que tú quieras. O con otros apóstoles, ¿no? O con Moisés. Pues si yo no sé hablar, yo pondré palabras en tu boca. Con los diferentes profetas, ¿no? Con Isaías. Pero yo si tengo labios impuros, no te preocupes. Yo te perdono los pecados. San Pablo, pero yo si soy como un aborto, es decir, yo estoy fuera de lugar. Yo he perseguido a los judíos, he perseguido a los cristianos. Yo voy a ser un gran profeta de ti. Jesús, cuando se cruza en nuestro camino, nos transforma del todo, si nos dejamos transformar por Él. La resurrección es el gran milagro de Jesús. Y que la resurrección es lo que nos hace ver o nos ilumina toda su vida. Es cuando podemos, como nos decía ayer el evangelista San Marcos, id a Galilea y allí lo encontraréis. Es decir, vuelve a leerte el Evangelio desde el principio. Ilumínalo con el Jesús resucitado y entenderás el por qué Jesús actúa de esa manera, el por qué dice lo que dice. Los apóstoles en aquel tiempo no lo entendieron, pero cuando vieron, creyeron, porque estaban abiertos a Dios. Por eso es muy importante creer en la resurrección, no comprenderla, porque si intentamos comprender la resurrección, rebajamos esa resurrección. No. ¿Crees o no crees? No es cuestión de entender, porque si intentas entender la resurrección, te quedas en un Jesús muy humano, en un Jesús que sí, actuó, hizo cosas muy bonitas, hizo milagros, hizo no sé qué. Bueno, sí, ya está, lo mataron y poca cosa más, porque no se puede entender. La resurrección no es un concepto en el que, mira, sí, porque no, cree. ¿Y cómo es esa resurrección? Mirad, es tan misteriosa que los evangelios no nos explican. Yo, por ejemplo, si habéis visto La Pasión de Mel Gibson, toda una preciosidad, pero yo creo que donde la fastidia es al final, cuando se ve ese Jesús humano resucitado. No, una luz. No sabemos cómo fue esa resurrección. No la humanicemos, no la hagamos tan que la podamos alcanzar. No, la resurrección es algo que nos sobrepasa. Y ni los evangelios la explican. Un poco lo podríamos ver en la transfiguración, ¿no? Cuando nos dice que esas vestiduras estaban resplandecientes, blancas, blanquísimas, ¿no? Es lo más próximo de que los evangelistas nos hablan de la resurrección. Jesús el resucitado, ese sepulcro vacío, donde nos muestra
que lo que aquello había sido un fracaso, resulta que Jesús lo convierte en un éxito. Aquel rey que tenía que entrar, no como Judas se pensaba que entraría, con las armas y con el poder, entra con unas palmas en un pollino y al servicio de los demás. Se hace esclavo de sus propios discípulos, de sus propios apóstoles. Y eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Se nos hace esclavo. Se nos pone a nuestro servicio. Y eso yo al menos no encuentro palabras para decir: gracias, Dios mío, por lavarme los pies tú a mí. Porque podemos hacer como Pedro: lavarme tú los pies. Y nos dice: si no te lavo los pies no tiene nada que ver conmigo. Y entonces nos queda sorprendidos, porque Dios siempre nos va a sorprender. Dejemos que el Señor nos sorprenda. Dejemos que el Señor tome la iniciativa. Él se pone a nuestro servicio. Nosotros hagamos también lo mismo con los demás. Y poniéndonos en pie, manifestemos nuestra fe y lo haremos renovando nuestras promesas bautismales. ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró en el agua y en el Espíritu Santo, y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde de su gracia en el mismo Jesucristo, Señor nuestro, para la vida eterna. Y por medio de Jesucristo, el Señor, resucitado de la muerte por el poder del Espíritu Santo, dirigimos en este día santo nuestras súplicas al Padre. Por la Iglesia, para que, renovándose sin cesar, pueda anunciar al mundo la vida nueva en Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los bautizados en la noche de Pascua, para que, despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo a imagen de Cristo, perseveren en la fe que han hallado en el bautismo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la humanidad que sufre, para que el Señor Jesús, el viviente, encienda en ella la esperanza de la liberación de todo mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que celebramos esta Pascua, para que, cuando aparezca Cristo, vida nuestra, aparezcamos juntamente con Él en la gloria. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, en la plegaria de tu Iglesia el anhelo de toda la humanidad, la resurrección de la vida y sin término. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, a quien has constituido Señor de vivos y muertos, cabeza de la nueva humanidad, que vive intercediendo por nosotros y reina por los siglos de los siglos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Renovantes de gozo pascual, ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda hacia alegría, y también los coros celestiales
Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los demás obispos que, fieles a tu verdad, promueves la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, veneramos la memoria ante todo de tu gloriosa y siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, con bondad esta ofrenda que tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Acepta, Señor, con bondad. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan con sus santas y venerables manos. Y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso con sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección en el lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura que tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada en tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de la gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos has precedido en el signo de la fe, y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en tu compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quienes sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Pare nostre que esteu en el cielo, siga santificado el vostre nom, vinga a nosaltres el vostre regne, faça's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem. No permeteu que nosaltres caiguem en temptació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal. No permeteu que nosaltres caiguem en temptació. Ens deslliureu-nos
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Protege, oh Dios, a tu Iglesia con misericordia perpetua, para que, renovada por los sacramentos pascuales, lleguen a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición solemne de la Pascua. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad de Pascua que hoy celebramos, y compasivo os defienda de toda acechanza del pecado. Amén. El que os ha renovado por la vida eterna en la resurrección de su unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia, con espíritu exultante, a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya. Aleluya. Una vez al año cantarlo con este entusiasmo. Yo, como tengo aquí la chuleta, pues un poco también siempre os ayudo, más que nada por la tonalidad que va haciendo, que no es fácil. Un poco las intenciones que habían para hoy no las he dicho porque no encontrábamos la hoja, un poco fallo mío, porque con tanta cosa a veces pues un poco se olvida. De todas maneras valen para hoy, pero de todas maneras mañana diremos los nombres para que así tampoco se sienta nadie agraviado. Que paséis un feliz domingo de Pascua, y recordad que estamos en esta octava pascual, ¿no?, donde Jesús resucita, ¿no? Ahora tenemos como un parón en el tiempo, donde toda esta octava de Pascua vamos a celebrar el mismo día de la resurrección de Jesús. Y como os decía, la resurrección no es un concepto, es una vivencia, y que se ha de vivir desde el interior. Es ese flujo, esa fuerza que Dios nos da a través del Espíritu. Que a veces le fallaremos, lo negaremos como Pedro, le traicionaremos como Judas, pero en definitiva el Señor siempre nos mira con ternura y nos dice como aquella pecadora: tus pecados te son perdonados. Vete y de ahora en adelante no peques más. Eso es lo que nos quiere Jesús, porque Dios no sabe hacer otra cosa que amarnos continuamente, porque Él es amor. Pues como os decía, que paséis un feliz día de domingo de Pascua. Hermanos, podéis iros en paz. Regina Celi, le daré, aleluya, qui quel isti portare, aleluya, resurrexi, sicut dixit, aleluya, ora pro nobis